Buenos días, iglesia. Vamos a preparar entonces nuestro corazón para poder recibir la poderosa palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales, a preparar nuestro corazón para que sea tierra abonada, para que esta poderosa palabra logre su propósito. Hemos venido hablando una serie de valorar lo realmente valioso. El domingo pasado hablamos acerca de tomar buenas decisiones y hoy vamos a continuar acerca de cómo tomar esas buenas decisiones. A veces las personas toman buenas decisiones en lo humano, pero las buenas decisiones deben tomarse en lo espiritual. Por eso hoy el sermón se titula No dependas de tu propio entendimiento. Proverbios 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y hay un principio que solamente lo pueden experimentar los hijos de Dios, y es aprender a no confiar en nuestras propias capacidades, en las capacidades humanas, sino que aprendamos a confiar en las capacidades que provienen de Dios, en las capacidades que provienen por fuera de lo humano. Y por eso nosotros clamamos por sabiduría. Y para nosotros poder aprender este propósito de no depender de nuestro propio entendimiento, vamos a hablar hoy de 3 puntos. El primero es no depender de la gente ni de las circunstancias. Cuando nosotros aprendemos a no depender de nuestro propio conocimiento, no dependemos de las personas ni de las circunstancias, sino que dependemos de Dios, el primer principio. El segundo principio es aprender a decir no a tiempo. Necesitamos a veces decirle no a muchas ideas, a muchas propuestas de este mundo. Y lo tercero, necesitamos depender continuamente de la providencia de Dios. De esos 3 principios vamos a hablar para poder tomar decisiones conforme a la dirección de Dios. Y vemos el primer punto: no dependas de la gente ni de las circunstancias. El apóstol Pablo, una de sus primeras cartas fue la carta de Gálatas. Y en el primer capítulo él dejó claro este principio: no dependas de la gente ni de las circunstancias. Gálatas 1, versículo 10 dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Diga: lo importante para mí es que Dios me apruebe. Pero muchas veces nosotros no aprendemos este principio. Nosotros no aprendemos porque este mundo nos enseña a buscar la aprobación de la gente, a buscar el favor de las circunstancias. Porque aunque puede ser muy genial motivarnos cuando la gente nos está motivando, nos está animando, muchas veces nosotros nos animamos porque la gente nos apoya o porque las circunstancias están a nuestro favor. Y aunque necesitamos nosotros entender que esto puede ser genial, nos podemos sentir muy suertudos. Algunos dicen: siento que las estrellas se están alineando a mi propósito. Nos encanta muchas veces cuando nuestro cónyuge o nuestra pareja nos elogia. Nos encanta cuando nuestros amigos nos dicen: sigue hacia adelante, ten ánimo. Nos encanta cuando la gente nos ayuda a cumplir los propósitos y todo parece que fuera como anillo al dedo. Pero la realidad es que no podemos esperar recibir de los demás lo que los demás no tienen la capacidad de darnos. El principio es que nuestro propósito, nuestros sueños, nuestros logros no pueden depender del apoyo de la gente ni del respaldo de las circunstancias. Porque es muy fácil uno volverse adicto a los cumplidos. Es muy fácil uno volverse adicto a los ánimos, a los aplausos. Es muy fácil uno poder sentirse muy motivado cuando la gente nos está diciendo así es, cuando nos hacen porras. Pero ¿y cuando no qué? Cuando la gente no nos está animando, cuando la gente no nos está motivando, entonces nos vamos a desinflar, nos vamos a rendir.
no vamos a seguir adelante. Recuerdo un pastor que él creía que predicaba mejor entre la gente más lo aplaudiera. Entonces él tenía frases y decía cosas y motivaba a la gente para que la gente lo aplaudiera. Y entre más lo aplaudía, él creía que era mejor predicador. Realmente él como que hizo el seminario de fiestas, eventos y dinámicas. Pero no es la palabra no siempre te va a hacer que des aplausos. A veces la palabra te va a confrontar, te va a entristecer, te va a incomodar. No siempre la palabra tiene como propósito que la gente esté motivada, que la gente esté alegre, que la gente esté saltando. A veces la palabra nos hace llorar. A veces la palabra nos hace arrepentirnos, nos hace sentirnos mal. Y nosotros necesitamos entender este principio para tomar decisiones basado en la aprobación de Dios y no en la aprobación de las personas. Porque cuando uno está basando su vida en la aprobación de las personas, esto puede ser algo muy peligroso, puede ser como una droga adictiva, puede ser muy esclavizante, porque entonces muchos se alcanzarán para alcanzar estos estándares de que las personas les guste lo que uno le esté diciendo. A veces la gente vive girando en torno a que las personas los motiven, los aplausos, le hagan porras, tengan seguidores. Muchos creen que ser cristiano es tener muchos seguidores. Muchos creen que estamos en un tiempo donde todos buscan aplausos, elogios, motivadores, y en eso no podemos basar nuestra confianza. Antes vemos que las modas cambian. Recuerdo hace unos cuantos años cuando tener barba no era estar de moda, y muchas personas se afeitaban, incluso algunos hasta se mandaron a hacer depilación láser para que no les saliera barba, y después cambió la moda. Los que se depilaban con láser ahora se hacen implantes para ponerse barba. Entonces muchas veces las modas de este mundo son cambiantes. Este mundo a veces no sabe para dónde va. La motivación de este mundo muchas veces no te lleva a nada bueno. Y la voluntad de Dios no depende de la aprobación de la gente. No es que si la gente te aprueba, entonces es que Dios está contigo. No es que la gente o la mayoría van a decir lo que es la voz de Dios. Hemos creído en la democracia, que la democracia es la voz de Dios. Y lo que la mayoría dice es lo que Dios dice, y eso no es cierto. Nunca ha sido cierto. Vemos en el mismo evangelio cuando Pilatos estaba analizando el caso de Jesús y vio que Jesús no era culpable, vio que Jesús no tenía ninguna causal para ser castigado. Entonces él pensó que por sentido común iba a poner a escoger a la gente, y cogió al asesino más criminal, más revoltoso, que era Barrabás, y puso a Barrabás, que era un criminal, que era un asesino, que era un delincuente, era un reconocido delincuente, y puso a Jesús. Pero había una campaña política atrás que estaban haciendo los religiosos. Y miren la campaña política tan brava que hicieron que la gente escogiera al delincuente, al asesino, y condenaran a Jesús. Entonces nosotros no podemos creer que porque la mayoría, que porque las estadísticas dicen, porque muchas veces este mundo, la mayoría de las veces este mundo está equivocado, porque es un mundo rebelde a Dios, que se opone a la voluntad de Dios, que se resiste. Y el problema es tratar de alcanzar en la gente lo que solo Dios nos puede dar. Muchas veces la gente depende demasiado de la gente, y por estar dependiendo de la gente se desilusiona. El mundo muchas veces no tiene la actitud para animarte, para motivarte. El mundo no tiene una actitud positiva. Por eso vemos que se han aumentado las personas que están cayendo en depresión, que están cayendo en angustia, porque están buscando en el mundo que el mundo los motive, que el mundo los anime, que el mundo los alegre. Y este mundo realmente, muchas veces los médicos le dicen: no escuche noticias, no vea televisión, porque lo que sale en este mundo es desilusionante. Y por eso nosotros no podemos estar esperando que el mundo nos motive, que el mundo nos alimente, que el mundo nos enfoque, porque el mundo muchas veces va a ser todo lo contrario. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la historia de Nehemías
era un judío que estaba en el exilio. Estaba ahora siendo dominado o gobernado por el rey Artajerjes. Y él era el copero del rey. Él era el que le servía al rey. Era un sirviente del rey. Y cuando él le llegó la noticia de que Jerusalén estaba destruida, de que las murallas estaban destruidas, él sintió mucho dolor y le pidió a Dios poder hacer algo. Y le pidió que el favor del rey estuviera con él para que le diera el permiso, para que le abriera las puertas, para él poder ir en esta tarea, en este propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y Dios le dio el favor con el rey, pero cuando llegó, habían gente dentro del pueblo judío que no quisieron participar, que no quisieron apoyar este propósito. Incluso habían unos enemigos que conocemos como Sanbalat, Tobías y Gesén, que se pasaron todo el tiempo tratando de oponer y de obstaculizar que el propósito pudiera Nehemías cumplirlo. Se burlaban, le hacían la guerra, le ponían oposición. Y nosotros necesitamos entender que en nuestra vida podemos encontrarnos con Gesén, con Tobías y con Sanbalat. Y muchas veces van a haber personas queriéndonos sacarnos del propósito y no podemos depender de ellos. Jesús no dependió de la gente. Vemos que Jesús, aunque tenía una amistad muy cercana con Pedro, vemos a Pedro siendo una persona como muy leal, como una persona muy cercana a Jesús, que dijo: jamás me apartaré de ti, estaré contigo. Le juró a Jesús que iba a estar con él. Vemos que en el Evangelio de Lucas nos describe algo que a mí me llama la atención, y el detalle que está en Lucas no está en los otros evangelios. Lucas 22, 61 al 69 dice: en ese momento, cuando Pedro había negado a Jesús 3 veces, dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Eso no lo dice en los otros evangelios. O sea que de pronto el Señor estaba así, y cuando Pedro negó, el Señor se volteó y lo vio. Si fuera yo Jesús, me volteo y le hago falso. Pero él se volteó seguramente con la misericordia y con el favor. Entendía, él de antemano le había dicho que esto iba a suceder. Pero él enseguida le demostró a Pedro que él no dependía de nadie. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre para salvar al mundo. Y es allí donde nosotros necesitamos centrar que hay propósitos que uno tiene que no lo entenderán ni tus amigos, ni tus familiares, ni mucho menos la gente del común. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 23: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y por eso nosotros no podemos depender nuestro ánimo, nuestra motivación de los demás. Necesitamos aprender a independizar esa motivación, ese ánimo, ese propósito de la gente. Porque muchos no aprobarán tu llamado, muchos no aprobarán tu propósito o tus sueños, incluyendo tus propios familiares o amigos cercanos. Y otro ejemplo que tenemos es la vida de José. José, cuando empezó a tener sueños, donde Dios empezó a revelarle en sus sueños propósitos grandes, que iba a gobernar, que iba a ser una persona importante, ¿quiénes fueron sus opositores? Sus propios hermanos. Hicieron todo lo posible para que él no lo lograra. Le dio tanta rabia a sus propios hermanos que intentaron matarlo. Y por eso no podemos nosotros esperar que otros nos animen, sino que necesitamos animarnos nosotros en el Señor. No podemos esperar que otros nos motiven, sino que necesitamos motivarnos en su palabra. Por eso, si hay algo importante que necesitamos desarrollar como cristianos, es una identidad en Cristo. Aquí constantemente repetimos: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. En eso está basada nuestra identidad. En eso está basada nuestra motivación. No podemos hacer lo que hace este mundo, que anda buscando motivadores, que anda buscando psicólogos positivos.
familiares o líderes emocionales, dime lo lindo, motívame. A veces nos repetimos nosotros mismos, tú puedes, tú eres el campeón. Y muchas de las estrategias es esa, mirarnos en el espejo, tú vas a ser capaz. No, necesitamos nosotros entender que la gente no va a dar lo que no tiene. Y en este mundo, en vez de ayudarte, muchas veces este mundo enseña a rivalizar. Este mundo anda en competencia. Muchas veces hay rivalidad. La gente no quiere que tú prosperes. Si tú entras a un trabajo, los demás no van a decir, ay, bienvenida, ven, toma mi puesto, sigue creciendo. La gente está en una lucha constante contigo y muchos van a querer sacarte del camino. Y nosotros por eso no podemos desmotivarnos, porque ese es el mundo real. Jesús no tuvo en cuenta la aprobación o desaprobación de los líderes religiosos. Vemos en Juan 5, 41, 44. Dice, palabras de Jesús: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. ¿A quién le está hablando? A los líderes religiosos. Si ustedes me aprueban o me desaprueban, no significa nada para mí, dijo Jesús, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. ¿Ven? Jesús nos da un ejemplo. La aprobación de esos líderes religiosos o la desaprobación que le tenían a Jesús no le importaba, porque él sabía que ellos no tienen el amor de Dios adentro. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos la aprobación de aquellos que no tienen el amor de Dios. Muchas veces las personas en su terquedad, entonces van y buscan el consejo en la persona más rebelde con Dios. Escuchan al más rebelde de Dios, al que no tiene el amor de Dios adentro, y esos son sus consejeros. A ellos sí escuchan. Ahorita hubo una palabra como de exhortación donde decían, escuchen la palabra del pastor que predica mi palabra. Pero muchos se filtran, se molestan, están en una actitud de contradicción a la palabra que el pastor predica, pero lo que va y dice el amigo más rebelde, la amiga más rebelde, eso se lo tragan enterito. Y Jesús les decía a los líderes religiosos, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Y muchas veces así pasa. La gente busca el motivador que le diga, no, sigue así, estás muy bien. Les encanta el psicólogo que no los confronta, que no les muestra el defecto, que no les muestra el error, sino que, papito, sigues bien, mamita, estás muy bien así. Sigue así, no, es que esa es tu libertad. Y eso nos encanta. Nos encanta el que nos dice que el pecado sigue siendo bien, que estamos muy bien. Nos encanta que nos honren unos a otros. Y aquellos que basan su motivación o su estructura de vida en la falsa motivación, están autoengañándose. Porque hay gente que paga para escuchar lo que quiere decir, no para escuchar lo que debe escuchar. Y por eso necesitamos abrir nuestros oídos. Jesús decía, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, porque su corazón está endurecido. Se resistían a escuchar la palabra de Dios, porque para ellos era más importante lo que dijera el mundo. Si el mundo los alaba, les dice, ustedes son reyes, ustedes son dioses, ustedes van muy bien, eso les encanta, aunque sea mentira, aunque es mentira. Y por eso nosotros tenemos que entender este principio. Si queremos tomar decisiones sabias, verdaderas, si queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos depender de lo que la humanidad dice, lo que la gente dice, ni lo que las circunstancias dicen. Jesús aún tampoco le importó lo que sus más cercanos, aquí usted dirá, pero es que los líderes religiosos tenían a Jesús en la mala. Los líderes religiosos eran declarados enemigos de Jesús, pero incluso los propios discípulos, amigos, seguidores de Jesús, también lo traicionaron, también le dieron la espalda
Y vemos en Juan capítulo 6, del 66 al 69, cuando los discípulos empezaron a apartarse, dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Jesús no entró en depresión. Jesús no se puso triste. Ay, yo que quería salvarlos, pero ya al ver esto, ya renuncio. Él no renunció a su candidatura. Él siguió en su propósito salvífico, aunque los propios discípulos lo traicionaron, le dieron la espalda. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Y esa es la gran diferencia. Pedro había entendido que las personas en este mundo dan palabras que llevan a la muerte, a la ruina, pero Jesús da palabras que dan vida eterna. Y esa es una gran diferencia. Jesús avanzó en su propósito teniendo contradictores, teniendo oposición. Dice la Escritura que sus propios hermanos al principio no creían en él. Vemos aquí que varios de sus discípulos se fueron y lo abandonaron, pero habían personas que sí valoraban. Había unos cuantos que sí valoraban, y nosotros deseamos ser aquellos que entendemos la diferencia entre las palabras de este mundo y las palabras de Jesús. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso es muy importante que ustedes entiendan esa diferencia, y muchos que están aquí están valorando la palabra de Dios, están valorando la palabra de Jesús. Les parece más importante lo que dice Dios que lo que dice este mundo. Pero hay muchos que dicen: no, es que yo sigo al doctor Baiter, yo sigo al doctor tal, a la psicóloga Corazón, a semillas de esperanza, a palabras de vida, a alegrías de 5 minuticos. Hay gente que busca muchas palabras o muchas personas que les digan cosas buenas, positivas, que los levanten, que los apoyen, que les levanten el ego, que les digan palabras bonitas. Pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Por eso nosotros entendemos que nuestra identidad, nuestra dependencia está en escuchar a aquel que tiene palabras de vida. Pero muchas veces este mundo escucha a aquel que tiene palabras de ruina, palabras de desgracia, malos consejos. Y ahí es donde tenemos que aprender a no depender de la gente ni de las circunstancias, a poder discernir. Discernir es diferenciar cuando habla Dios, cuando habla el diablo, cuando habla el mundo. Necesitamos aprender a discernir cuando un consejo proviene de Dios y cuando un consejo proviene del diablo. Es un mal consejo. Y cuando nosotros estructuramos nuestra vida, cuando nuestra dependencia está en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Así sea que todo el mundo nos rechace. Tenemos todo si tenemos a Dios. Tenemos todo si tenemos a Jesús, aunque aparentemente no tengamos nada. Pero así sea que tengamos todo y no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Jesús dijo: apartados de mí, nada pueden hacer, pero juntos, pegados conmigo, darán mucho fruto. Lo segundo tiene que ver con este tema de no depender de la gente ni de las circunstancias, y es aprender a decir no a tiempo. Diga no. Esa palabra no nos gusta, la palabra no. Cuando usted a un niño le dice no, el niño le da rabia. Cuando el bebé apenas aprende esa palabra no es odiosa. Y usted ve a los niños en los centros comerciales, en los supermercados, que le han dicho no y está haciendo una pataleta en el piso, porque esa palabra nos es odiosa. Y muchas veces decir no nos da pena, porque no queremos como molestar a la gente. Pero cuando uno no depende de la gente, uno aprende a decir no sin darle pena, porque el no es liberador.
El no es bendición. Hay gente que por no decir no, siguen problemas. Por no saber decir no, sigue en ruina. Por no decir no, está atado al diablo. Por no decir no, va por malos caminos. Tenemos que aprender a decir no y a entender que hay cosas donde no queremos estar y donde no vamos a ir. Eso no es coartar nuestra libertad, es tomar buenas decisiones. El no es una decisión acertada cuando es un no que proviene de Dios. Santiago 5:12, la carta de Santiago, dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. A veces hay decisiones donde son o sí o no. Y en esa decisión de sí o no tenemos que pedirle la dirección a Dios. Y los seres humanos muchas veces no están preparados para decir el no que no les gusta, porque el no muchas veces no es atractivo. Con el no sentimos muchas veces que el mundo nos presiona. La sociedad no acepta muchas veces a los que dicen no, y muchas veces quiere imponernos que digamos sí por encima de nuestros propios principios para no desentonar. Pero cuando nosotros aprendemos a decir no, generamos independencia, rompemos las ataduras y somos libres. Así que usted quiere ser libre, aprenda a decir no. Un no a tiempo es liberador. Y hay decisiones que solamente usted debe tomar. A veces hay personas que incluso para liberaciones de demonios toca decir: renuncie, corte, cancele, arrepiéntase, dígale no al diablo y dígale sí a Dios. Tenemos que aprender a decirle sí a Dios, sí a su voluntad, sí a su palabra y no al mundo y al pecado. Y allí necesitamos disciplinarnos y entender lo que dice la Escritura: resistan al diablo sometiéndose a Dios. Pero muchos resisten a Dios sometiéndose al diablo. Y decir no muchas veces es no permitir que el diablo entre o sus consecuencias. Y por eso necesitamos aprender a decir que no. Y hoy Dios quiere hablarte eso, porque cuando miramos casos importantes en la Biblia de personas que dijeron no, ¿a quién nos acordamos? Los primeros seres humanos, Adán y Eva. Adán y Eva no supieron decir no. Y por no saber decir no, mira todas las consecuencias que trajeron para la humanidad. Vemos en Génesis 3:6, nos habla Génesis 3 de que la serpiente era un animal astuto, que era el más astuto de todos los animales de la tierra. Y esa era la forma corporal que tomó Satanás, que es astuto. Y Satanás, con su astucia persuasiva, entonces estaba convenciendo a Eva a que dijera sí. Y este mundo muchas veces es así, es astuto. Quiere persuadirte para que no digas no, sino a lo malo lo llames bueno y a lo bueno lo llames malo. Vemos un mundo que quiere obligar a la gente a que aplauda lo del aborto de un bebé de 6 meses. Y entonces no, es que tú eres retrógrada, tú eres absurdo, porque uno no acepta cómo va a matar uno a un bebé de 6 meses. No, es que eso es lo moderno. Tienes el derecho de matar a un bebé de 6 meses. Y toca pensar como dicen. Pero no, nosotros somos libres de pensar conforme a la libertad que tenemos. Lo malo es malo y Dios no nos llamó para tomar decisiones para muerte, sino para vida. Este mundo muchas veces quiere obligarnos a que hay conductas, quiere llevarnos a cometer conductas que son pecaminosas y quiere que las llamemos buenas. No son buenas, para nada son buenas. Por eso vemos en el caso de Eva, que se dejó persuadir de la astucia de la serpiente, de sus argumentos,
quedó convencida. Génesis 3:6, la mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó la mujer? Convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, que era una mentira. Así que tomó del fruto y lo comió. La mujer no supo decirle no a la serpiente, pero después le dio un poco a su esposo. Aquí no dice que le dio argumentación. La serpiente tuvo que trabajar en la mujer una argumentación. Aquí ve que la mujer le dio al esposo: coma, abra la boca. Y el esposo le dio un poco que estaba con ella y él también comió. La mujer no pudo decirle no a la serpiente y el hombre no pudo decirle no a su mujer. Decir no es liberador. Decir no nos salva, nos libra. El otro caso que vemos es de José. Hemos venido hablando de José. José, después de haber sido vendido como esclavo, empezó a trabajar en la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar lo vio con deseos libidinosos. Y entonces le estaba haciendo la cacería porque ella lo quería quería aprovecharse del muchacho. Y el muchacho dijo que no. Ahora, ella no escuchaba razones, tuvo que salir corriendo. O sea que hay un no que va acompañada de acciones, porque no era un no era un no, no era un no así. No era un no así de que, no, pero bueno, dale. No era un no así. Fue un no que cuando ella no entendía el no, tuvo que salir corriendo. Y eso lo libró de pecar contra Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tomar esas decisiones. Eso nos va a librar. Miren y quiero dar una palabra que Dios me dio como énfasis esta mañana a ustedes. Hay decisiones que ustedes deben de tomar constantemente, diariamente, donde tienen que aprender a decir no. ¿Y qué les va a dar la fuerza para decir no? La dirección del cielo. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Y otras versiones dice: líbranos del maligno. ¿Cómo no vamos a caer en la tentación? Diciendo no. ¿Cómo nos vamos a librar del mal? Diciendo no. ¿Cómo nos vamos a librar del maligno? Diciendo no. Es muy importante aprender a decir no. A veces hay gente: vamos a la fiesta. No voy, porque Dios me dijo que no, o porque no quiero. A veces uno tiene como ese pálpito: no, es que no sé, siento que me va a pasar algo. No vaya, no salga. Es que allá se ponen pesados y seguramente me van a obligar a tomar. De pronto un accidente. No salga. Vea, hay pecados que la gente comete y no le pasa graves consecuencias. Hay gente que de pronto se toma unos traguitos y sale en el carro, no lo paró la policía, llegó a la casa lo más de bien, no pasó nada. Ese pecado le salió barato. Pero hay gente que se toma unos traguitos, sale, lo paran, le hacen una alcoholemia, le quitan el carro, le ponen una multa bien grande. Bueno, ese salió caro. Pero hay otros que son trágicos, como que va tomadito, no vio el semáforo y mató a alguien. Y eso le desgració la vida para siempre. Y vemos casos constantes que suceden. Y uno ay, ese muchacho allá, caballero, Vives Caballero. Ellos son amigos míos. Esos muchachos, ese muchacho, qué bruto, qué irresponsable. Se tomó unos traguitos, 2 cervecitas, 3, no sé, 4. Pero miren, no escuchó el no. Mató 6 personas. Preso. Desgració su vida de la noche a la mañana. A veces hay decisiones que uno tiene que orar
y pedirle al Señor, Señora, por eso es tan importante el punto que sigue. No dejen de depender continuamente de la providencia de Dios. Porque es que nosotros no dependemos de las estadísticas. Nosotros no dependemos de lo que diga la mayoría, de los que tengan mejor marketing. No, nuestras decisiones deben estar basadas en lo que en mi relación personal con Dios me dirige a hacer. Y muchas veces va a haber un no lo hagas, no vayas. Hay tantas personas que por escuchar a Dios no fueron al paseo y hubo una desgracia en el paseo. No se metieron en ese negocio porque escucharon al Espíritu Santo y no se quebraron, no se enredaron. Ese día no salieron porque sintieron que Dios los estaba dirigiendo y Dios los guardó. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a depender en nuestra oración de Dios. Salmo 37, 3 al 5 dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Hay que confiar en el Señor y hacer el bien. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo segundo es deleitarse. Primero es confiar. Segundo es deleitarse en el Señor. Y tercero es entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Necesitamos aprender a que nuestra dependencia esté siempre, continuamente, dependiendo de Dios. En eso no podemos fallar, en nuestra oración, en nuestra búsqueda. Y confiar en Dios es la base de todo del Evangelio. Vemos en Romanos 10:11 que dice: como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Quién? Todo el que confía en Él. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué necesitamos nosotros? Aprender a confiar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente por esa confianza en Jesús es que somos salvos. Solamente por esa permanencia en Cristo es que tenemos la esperanza de vida eterna. Necesitamos confiar. Seguidamente a la confianza viene el deleite. Cuando uno confía entonces en el Señor, cuando uno confía en el nombre que es sobre todo nombre, entonces viene el deleite. Deleítate en el Señor, porque esa confianza nos da expectativa. Cuando tú tienes fe, tú tienes confianza de que aunque las circunstancias sean adversas, de aunque de pronto la gente no te entienda, no te apoye, de aunque tengas oposición, tú confías en que Dios va contigo. Y si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Y cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, tú tienes un gozo especial. No quiere decir que todo esté bien, pero ya nuestra alegría y nuestro gozo no depende de las circunstancias o de la aprobación o no aprobación de la gente. Nuestra alegría y nuestra confianza depende en que estamos bien con Dios. Si Dios está bien con nosotros, no importa si la gente nos aprueba o no. Y eso fue lo que Jesús enseñó. La aprobación de los líderes religiosos no era algo que a Jesús lo traumatizara. Ni siquiera la aprobación de los discípulos. No era que Jesús se sentía: ay, soy un fracasado, se me fue la gente. No, Él sabía que tenía un propósito que cumplir. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él y sabemos que no seremos avergonzados, que su presencia irá con nosotros, entonces estamos gozosos, alegres, aunque las circunstancias sean adversas. Por eso el profeta Habacuc escribió lo siguiente: Habacuc 3, 17, 19. Aunque las higueras no florezcan y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. No alabes a Dios por lo que te da. Otra palabra que hoy se habló acá de manera profética es que nosotros no nos acercamos a Dios para que nos prospere. Él es nuestro tesoro.
Y a veces habrán circunstancias donde tenemos, y de pronto pueden que existan circunstancias donde no tenemos, para probar quién es nuestro tesoro. Y sabes, si Dios quita, Él da. Pero lo más importante es que no se vaya la presencia de Él de nuestro lado. El tesoro más grande que tenemos como iglesia, lo más importante que tenemos como creyentes, es contar con la presencia de Dios con nosotros. Si los negocios están o no están, si hay bendición o no hay bendición, en el momento no nos desmotiva. Si por circunstancias Dios nos permite ser probados y de pronto nos hace falta, nos quedamos sin, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Él nos dará las fuerzas, dice, los pies como el venado, para poder caminar sobre las alturas. Así que a veces hay que morir al Dios mamón, al Dios riqueza. Hay gente que se acerca a Dios para ser ricos, para tener poder, para tener riqueza. Pero algunas veces Dios dirá, bueno, y si no tienes nada, ¿qué? Pierdes tu alegría, pierdes tu confianza. Seguiremos alegres, porque como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y me sacará del polvo de donde estoy. Y algunos de pronto estarán pasando por pruebas, algunos estarán en situaciones de desierto, algunos de pronto estarán en situación de pobreza. Confía en Él, confía en Él y deleítate en su presencia, gózate en Él. Así sea que de pronto no tengas poco, o de pronto creas no tener nada, si lo tienes a Él, lo tienes todo, y Él te sacará de ese polvo y te llevará a las alturas. Así que nuestra dependencia y nuestro amor no es por lo que tenemos, es por lo que Él es. Y termina: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Vea, hay gente que vive la vida cristiana sin confiar, sin deleitarse y sin entregar. Pero Dios hoy nos invita a que confiemos. Jamás seremos avergonzados si confiamos en Él. A que nos deleitemos, así sea que haya oposición o adversidad, Él nos dará la victoria. Y a que entreguemos. Y a veces nos cuesta entregar. Muchas veces llegamos a la iglesia con cargas supremamente pesadas y nos vamos con la carga pesada, pero un poquito más motivados. Pero lo que Dios nos invita es: entrega tus cargas, entrega tu cansancio, entrega tu preocupación. Y es muy importante que en nuestra oración hagamos eso. Haz esto, yo quiero que hagas esto. Haz esto, empieza a entregar. Y cuando hagas esto con tu mano, empieza a recordar que debes entregar. Entrega tu cansancio, entrega tu preocupación, entrega tu dolor, entrega tu ansiedad, entrega tu enfermedad a Jesús. Él dice: vengan a mí, tráiganme las cargas. Tráiganme las cargas. No sé si hay personas cargadas aquí hoy. ¿Hay alguien que esté cargado? Levante su mano. ¿Hay alguien que quiera entregar sus cargas al Señor? Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Yo quiero orar por ustedes. Y levanta las manos al cielo y entrega esa carga, entrega esa preocupación. Primero, confía. Confía en que no serás avergonzado ni avergonzada. Segundo, deleítate, que venga un gozo especial sobre ti. Y ahora entrega esa carga, entrega esa preocupación, entrega ese dolor, esa herida, eso que no sabes cómo se va a solucionar. Entrégaselo hoy al Señor. Y con las manos estiradas allí, dile: Señor, te entrego mi carga, te entrego mi preocupación, te entrego mi angustia. Hay personas que están cargados por sus hijos, por familiares. Hay personas que tienen cargas de que no saben cómo resolver, problemas que no se pueden resolver a veces con dinero. Esos sí son problemas para nosotros los humanos, pero para Dios no hay ningún tipo de problemas. Entrégale esa imposibilidad. Señor, hay una enfermedad, hay un mal diagnóstico, me han dado una muy mala noticia. Entrégasela al Señor y recibe ahora
el yugo de Jesús, que es ligero. Ahora recibe la enseñanza de Cristo. Reciba al Espíritu Santo que te dé la guianza, que te dé el descanso. Y Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy como tu iglesia. Hoy estamos aquí presentes, Señor, escuchando tu palabra y creyendo en ella. Y esta palabra, Señor, nos invita a entregar nuestras cargas, a entregar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Y hoy, Señor, queremos colectivamente como iglesia entregar esas cargas que nos agobian, esas preocupaciones, esa enfermedad, esa atadura. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos prosperidad en el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, tu dirección, tu respuesta en el nombre de Jesús. Recibimos libertad, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Sé libre en el nombre de Jesús. Hoy declaro que eres libre de todo ataque de hechicería, de brujería, en el nombre de Jesús. Eres libre. Decimos no a todo avance de las tinieblas en el nombre de Jesús. Decimos no y cerramos toda puerta que se haya abierto al plan de las tinieblas. Cancelamos todo plan, todo propósito que se le haya dado a Satanás legal o que nosotros hayamos abierto la puerta. Lo cerramos en el nombre de Jesús y declaramos bendición para la iglesia, bendición para tu vida, bendición para tu familia en el poderoso nombre de Jesús. No dependas más de tu prudencia, no dependas más de las personas, no dependas más de aquel que no te puede dar nada. Depende de Jesucristo, que Él te lo puede dar todo, que Él te va a enseñar, que Él te va a guiar. Abre tu vida a Jesucristo y pídele a Él caminar con Él el resto de tu vida en victoria en el nombre de Jesús. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar.